momento de la palabra de nuestro Dios. Te voy a pedir que tomen sus lugares, y la hermana Merari, si va a dar la escuela con el hermano Jonathan, y si no, pues no. Pues no sé si la va a dar. Tomen sus lugares. En esta tarde vamos a hablar, hermanos, de lo perdido. ¿A ustedes se les ha perdido algo, hermanos? ¿Se ha perdido alguna cosa y en un momento, dado momento, lo encuentran? ¿Qué se les ha perdido? ¿Qué se les ha perdido? A veces se nos pierde, hermanos, Dios, porque nosotros no estamos cerca de Él. Es la realidad, hermanos. Y nos empiezan a venir tantas cosas, ¿por qué? Porque somos desobedientes a Él. Y andamos culpándolo, pero ¿por qué me pasa esto, Dios? ¿Por qué eso? La culpa es tuya, hermano, porque tú lo has provocado. Así como provocamos nosotros a veces, ¿a quiénes? Al patrón, a nuestros padres, a nuestra esposa. ¿Qué sucede? ¿Qué encontramos? ¿Problemas? ¿Qué dijo usted? Castigo. ¿Qué más encontramos, hermano Luis? ¿Qué encontramos? Encontramos un malestar. Vamos a empezar por una cita. ¿Sí dejó el celular de hermana para la predicación? ¿Sí lo dejó puesto? Hermano Emilio, le pido que le busque al joven las citas. Lucas 15:20. Hermano Luis, si ya sabe ojear la Biblia, pues no va a batallar. Lucas 15:20. Vamos a leer desde el 11, hermano. Lucas 15 del 11. ¿Sí? Lucas 11, 15 del 11, en el verso 11. 15. Capítulo 15, verso 11. 15, 11. Lucas capítulo 15, verso 11. Vamos a esperar al hermano mío. Ya le encontré. Lucas 15. Ah, sí. Busca el 11. Ya sé. ¿No le encuentras? Está muy chiquita la película. Lucas capítulo 15, verso 11. Ah, ya. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Mi hermano Luis, si alcanza a leer, porque adentro ahí hay unos lentes, no sé si los ocupa, hermano Luis. ¿Si alcanza a leer? Sí. Dice así, el verso 11. Vamos a irle poniendo atención. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, contándose todo, el hijo menor se fue lejos de su provincia, apartado, y allá desperdició sus bienes, viniendo perdidamente. Dice que había un hombre, hermanos, que tenía 2 hijos. Y que llegó uno, el menor, y dijo: Padre, pues dame lo que me corresponde. Porque a veces en la juventud, ¿qué pasa? El joven, ¿qué quiere? ¿Qué? ¿Quiere disfrutar? ¿Qué? Todo, quiere disfrutar el mundo. Quiere disfrutar su juventud. Y dice que el padre le entregó a cada uno su parte que le correspondía. Y dice que aquel hijo, ¿qué hizo? Se fue.
Se fue lejos, hermano, se olvidó de su padre. Se ha de haber olvidado de los consejos que le días. Hijo, ¿a qué vas para allá, hijo? Aquí tienes todo, hijo, no te falta nada. ¿Qué vas a hacer para aquel lugar? Pero ¿qué pasó? Y luego que dice que se fue el joven, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Que vivió qué? Perdidamente. Desperdició todo, hermano. Una vida, hermanos. Una vida, ya lo voy a decir. ¿Sí lo oyó, hermana Lupita? Sí. Dice que una vida perdidamente. ¿Cómo andaría, hermanos? Bien contento, bien paseado, con muchos amigos. Una vida desordenada. Entonces dice que aquel padre, hermano, se ha de haber quedado triste. ¿A dónde vas, hijo mío? Te siento en mi corazón. ¿Por qué te estás yendo? Padre, quiero irme yo a disfrutar la vida. Déjame ir. Yo no quiero vivir cerca de ti. Y se fue aquel joven. En su camino al ir, yo creo que con dinero y todo iba encontrando pura felicidad, hermanos. Sigue diciendo. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a matar. Y fue y se arrimó a una de las ciudades, de aquella tierra, el cual le dio a su hacienda, ¿para qué? Apacentara cerdos. Dice que cuando ya empezó él a malgastar su dinero y se quedó sin nada, dice que en aquel lugar, hermanos, empezó a haber hambre. Hambre para él, no para la gente. Porque dice que lo mandaron a una hacienda a trabajar. Tenía un sueldo, hermano. Y luego dice que, ¿a quién? ¿A que cuidara qué? Cerdos. Aquel joven, hermanos, como nosotros, a veces cuando estamos en el camino de Dios, tenemos todo, hermanos. Y se nos ocurre dejar a nuestro Padre Dios, porque nos hablan allá afuera, ven, te invito a tal parte. Entonces dejamos toda la riqueza y la pureza de Dios por ir a comer. ¿Con quiénes? Con los cerdos, hermano. Y es cuando Dios, hermano, nos ve y aún así como aquel Padre nos ama y está ahí con nosotros. Mi hijo está allá. No lo voy a dejar solo. Dice que este joven, hermanos, cuando vio que ya le faltaba a él todo eso, hermanos, por haber malgastado, haber recibido el consejo de su padre, una persona lo contrató, ve y cuídame los cerdos. Y dice que se fue. Y luego, ¿qué sigue diciendo más abajo? Y deseaba llenar su vientre a la ropa, que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Dice que él deseaba, hermanos, comer de lo que comían los cerdos, porque él se sentía que parte de esos animales, hermano. Porque él se estaba dando cuenta que había dejado todo, hermano. Y él ya se sentía parte de esos animales. Deseo comer lo de ellos también. Pero dice que la gente nadie le daba. ¿Por qué? Porque se lo prohibía, porque sabían que eso, lo que come un cerdo es algo malo. En una ocasión, hermanos, cuando vivía allá en mi suegra en Santa Catarina, hermano, sucedió que me dice la hermana, Dios la bendiga, no pudo venir. Ve y le echa este desperdicio ahí con Don Nacho. Don Nacho tiene unos tanques de burla grandes, un puro desperdicio. Sí, está bien. Voy. Don Nacho, ¿dónde he hecho el desperdicio? Le digo a Don Nacho. Ahí en el tanque. Entonces voy y lo destapo, hermanos, y estaba el hervidero de gusanos. Voy y le digo de nuevo, Don Nacho, ¿dónde lo he hecho? Ahí en el tanque, pero es que hay muchos gusanos. Así échalo, así se lo comen los marranos.
Entonces el joven le pasó lo mismo, hermanos. Toda aquella comida quizás ya estaba con gusanos, por eso la gente que hacía no se lo permitía. No comas, te vas a enfermar. Pero aún así él, hermano, con su desesperación, el deseo y aquella necesidad de comer algo, dice que lo deseaba. Miraba a aquellos cerdos con aquel afán de comer, con aquel deseo que se estaban deleitando de ese alimento. Y él pensaba, si ellos pueden, ¿por qué yo no lo hago? Entonces empezó a pensar, hermanos, ¿cómo sigue diciendo más adelante? Amén, hermano. Él andaba pereciendo y entonces fue cuando se dio cuenta que en la casa de su padre había tantos trabajadores y ella estaba en ese momento deseando algo que en su casa había de más. Entonces nosotros, hermanos, en nuestra vida espiritual, cuando también, hermanos, nos alejamos de la presencia de Dios, hermanos, deseamos nuevamente comer de la palabra de nuestro Dios, pero a veces no llega a ser así. Porque es cuando nuestro Dios nos manda pruebas, nos manda enfermedades, nos manda luchas. Tú tenías todo, hijo mío, ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué se te ocurrió? Ahora vas a empezar a padecer para que te des cuenta y te arrepientas como ese joven que se arrepintió y decía, ahora me doy cuenta. Señor, ahora me doy cuenta de que tú eres el único que me das la comida espiritual. La que me llena, la que me sacia, la que tú has mandado. Y luego, ¿qué más sigue diciendo? Me levantaré y iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a un hijo. Fíjese, hermano, lo que dijo. Padre, me volveré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti por no obedecerte. Cuando dicen los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿qué? Se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces aquel joven, cuando se alejó, empezó a ver que su vida se estaba ya perdiendo y dijo, Dios santo, perdóname. Y Padre, perdóname tú también porque pequé. Me voy a volver con mi padre y le voy a decir cómo ha de haber ido aquel joven, hermano, llorando en ese momento, arrepentido. Amén. Señor, amén. Aquí estoy, Señor. Sí. Haz de mí lo que tú quieras, Padre Santo. Porque soy un cuerpo y el cuerpo es tuyo, tú me hiciste a tu imagen. Y entonces me entrego a ti. Y entonces dice que aquel joven fue hacia aquel lugar. ¿Y qué sigue diciendo? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su hijo, saca el mejor vestido y vestir, y poner un anillo en su mano, y calzado con sus pies. ¿Y qué más? ¿Y traer? Y traer el cerro, boca y montado, y llamamos y comamos y damos fiesta. Y hagamos fiesta. Dice que en aquel momento el padre fue y le dijo, y el padre dijo, cuando lo vio, hermano, ¿cómo ha de haber estado el padre, hermano? Como cuando ustedes, los que ya somos padres, los que van a ser, o los jóvenes que tienen su novia, ¿verdad? Salen, ¿dónde vienes? Voy por ti al trabajo, voy por ti a la escuela, voy por ti al hospital. Estamos deseosos de ¿qué? De ver a aquella persona porque sentimos en nuestro corazón que el amor hacia él y queremos
verlo. Y cuando lo vemos ya nos dormimos a veces tranquilos, o ya nos regresamos tranquilos a la casa. Ese amor fluye, así le fluyó al Padre. Ha de haber estado viendo, ¿dónde vendrá mi hijo? ¿Cómo estará? En aquellos tiempos no existía nada de lo que existe ahorita. Nada, comunicación. Aquí nuestro Dios nos pone esta parábola para que nosotros entendamos que si dejamos a nuestro Dios por irnos lejos de Él, somos como ese hijo. Y luego dice, hermano, por eso decía aquí, hermanos, que después hubo, ¿qué? Fiesta, alegría, hermanos, cuando lo recibieron. Así cuando un hermano se va para el mundo y regresa, nosotros, sus hijos, hermanos, de nuestro Dios, compañeros de Él, nos ponemos felices. Entonces lo pasamos, hermanos, siéntate, le entregamos ese anillo, pero es un anillo de amor hacia Él, el mejor vestido hacia Él, la sinceridad. Hermano, te extrañé mucho. Mi hermano oraba mucho por ti, para que volvieras dentro de nuevo del camino de Dios. Ese es la conclusión de esa parábola. Y es cuando aquel hermano dice, hermano, ahora entiendo los planes de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Dios tiene predestinado los tiempos para nosotros, hermanos. Que a veces andamos muy lejos, no lejos de distancia, lejos del camino de Él y de su obediencia. Entonces es cuando Él nos encuentra. Por eso les puse el ejemplo de cuando algo se nos pierde, hermano. Cuando usted pierde algo, anda tan preocupado buscándolo, mueve el sillón, mueve el colchón, mueve lo que quiera mover, y cuando lo encuentra, hay felicidad en usted. Así es nuestro Dios, hermano. Cuando nosotros andamos perdidos, Él nos anda buscando, manda aquí el hermano, háblale, platícale de mí, para que Él se acuerde de mí, para que Él entienda en su mente que no está solo, que yo estoy en Él. Amén. Y es cuando Él nos trae. Y es cuando entendemos y decimos, Señor, tú me estás hablando por medio del hermano. Tu palabra no la voy a tirar al suelo, como cuando se nos cae algo que decimos, ya no me sirve, ¿para qué lo levanto? La palabra de Dios siempre va a servir. Dice en el Salmos 13:1. Salmos 13:1. ¿Ya lo vio, hermano? Salmos 13:1. Aquí mismo. Ya lo tenemos. Salmos 13:1. Préstame ese Biblia, hermano. Amén. Dice en Salmos 13:1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Amén, ya lo tenemos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Nunca se va a olvidar de usted, hermano. Nunca. A ustedes se les pueden olvidar cosas. Se les puede olvidar un coraje que tuvieron con alguna persona. Déjalo así, ya no me acuerdo. Pero a Él nunca se le va a olvidar eso. Y dice en el pedacito más abajo, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Nunca lo va a esconder, hermano. A veces nosotros nos pasa que vamos a pedir un favor. ¿Me puedes prestar una pala? Aquella persona se esconde, dile que no esconde. Se esconden de nosotros. Amén. Amén. Sí. Se olvidan de nosotros.
Ya me olvidé de aquel porque pedía muchas cosas. Ya me olvidé porque siempre estaba tocando. Entonces nosotros no, hermano, le tocamos a nuestro Padre Dios siempre, y Él está ahí, hermanos, y nos escucha. ¿Qué quieres, mijo? ¿Qué se te ofrece, mijo? Aquí estoy para darte lo que pides. Él está ahí, su rostro, cada vez que oramos y le pedimos, Señor, sentimos la presencia de Él en la oración, y Él no nos esconde como aquel hombre terrenal. Él dice, yo aquí estoy, pero pídeme. Yo voy a abrir el cielo, voy a derramar muchas bendiciones sobre ti, pero tienes que estar conmigo. Pero en cambio nosotros le decimos a alguna persona y después sabemos que esa persona se escondió. ¿Y qué sentimos? Sentimos una decepción. ¿Por qué me hace esto si yo me he portado bien con él? ¿Por qué si yo le he hecho tantos favores y ni así Él me agradece? Y a nuestro Padre Santo, como nos portamos mal, Él nos da bien por mal. Entonces usted, cuando ya reconoce a Dios y platica con Él, incluso a veces se le derraman las lágrimas pensando y diciendo, Señor, no soy nada de la. Pero si estoy aquí, es porque tú así lo quieres. Entonces el hijo pródigo hizo lo mismo, hermano. Padre, no soy nada. Hazme como uno de tus jornaleros, Padre. ¿Qué es jornaleros? Un trabajador que ande ¿qué? En los animales, en las huertas. Padre, hazme como uno de ellos. Yo ya no necesito, no soy digno que me digas, soy tu hijo. Y aún así el Padre te dijo, se llenó de felicidad. Como nuestro Dios se llena con nosotros de felicidad. Vamos a ver otra cita ahí en San Juan 15:5. San Juan. San Juan 15:4. San Juan 15:5, perdón. San Juan 15:5. Cuando nosotros, hermanos, en ocasiones llegamos a... Cuando nosotros, hermanos, no sé si les ha tocado a ustedes ir al campo, en el campo, y de repente ven un árbol y dicen, es un árbol de durazno. Me voy a acercar a él, ¿para qué? Para obtener ¿qué? Fruto de ese árbol. Y cuando llega y no lo encuentra, hermanos, ¿cómo se siente? Triste, decepcionado. Pero en su mente está siempre hallar algo, hermanos. Dice aquí en el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permaneciere en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, hermanos. Porque sin mí nada podéis hacer. Porque, ¿cómo dice? Porque sin mí nada podéis hacer. Porque sin mí o apartado de mí nada podéis hacer. El que viene será escuchado. Dice que es la vida, él, hermanos, la vida. Y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos, hermanos.
Entonces, cuando lleva todos esos frutos del poder de Dios, hermano, nada le va a hacer nada mal. Usted va a andar donde quiere y le van a decir, donde pasaste hubo una balacera hace un momento. Pero los frutos del amor de Dios lo van a proteger. ¿Cómo? En el camión que me vine, lo asaltaron después que me bajé. Porque los frutos del amor de Dios lo van a proteger. Porque nosotros somos lo que ahorita se trata el tema, somos el hijo a veces descarriado que andamos alejados de Él, hermano. Y entonces Él dice, yo soy, conmigo vas a llevar muchos frutos. Y también frutos espirituales, con los cuales tú vas a impartir también la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los hombres. Dice en el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secarán, y los recogeré y los echaré en el fuego y arderán. Entonces nosotros, hermanos, que no lleguemos a permanecer delante de Dios como hijos de Él. Por eso cuando estemos perdidos debemos de ¿qué? De acercarnos. Dice, ¿quién nos va a echar qué? Fuera, hermano. Eso pasa a veces con aquel hijo desobediente. Los padres les dicen, ¿sabes qué, hijo? Vete, réntate un cuarto, porque estás desobedeciendo, no me obedeces. Y aquel hijo dice, pues me voy. Pero el padre le llama la atención por su bien, hermano. No lo hace porque él no hace. Y aquel hijo se va perdido. Y el padre empieza, cuando ya no tiene comunicación, ¿qué empieza a pegar? Papeles de extraviado. Y anda perdido y el padre desesperado. Ya cuando se entera, el hijo está con los amigos. Lo que le pasó a este joven de la Biblia, hermano, que andaba con los amigos y todo eso, malgastando sus bienes. Y eso pasa ahorita. No esperemos que nuestro Dios nos agarre y nos eche para afuera, hermanos, y dice que después nos va a quemar. ¿De qué manera, hermanos? No es que nos queme, nos va a empezar a ir mal en nuestra vida, en todo, hermanos, por ser unos hijos desobedientes. Amén, hermanos. Vamos a tener otra cita, ya nada más 2 citas más, hermanos, vamos a tener, y vamos a dar por finalizado este sermón en esta tarde. Vamos a leer en Jeremías, Santiago 4:8. Santiago 4:8. Y está casi al final de Santiago. Hermano, si lo veo, y aquí está 4. No lo veo, pero está lejos. Santiago 4:8. Santiago 4:8. Y aquí está. Santiago 4:8. Vamos a esperar. Vamos a esperar, hermano. Es el último libro. Venga. Apocalipsis del último Santiago. Apocalipsis.
Allegados a Dios, y Él se allegará a nosotros, pecadores y ¿Ya lo tenemos, hermano? Amén. Santiago 4:8. Amén. ¿Cómo? 4:8 dice así, hermano. Allegados Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. a Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué recomendación nos da a nosotros, hermanos, como sus hijos? Que nos Como aquel hijo pródigo, ¿qué hizo? Se acercó. Primeramente, ¿a quién? A Dios, hermanos, porque él reconoció a Dios Amén. y después a su Padre. Amén. Así nosotros, hermanos, yo les he dicho a los hermanos, a mis hijos, yo amo más a Dios que ustedes nunca los voy a amar más que Él. ¿Por qué les digo esto? Para que no nos pase lo de Abraham. Abraham amó tanto a Isaac que nuestro Dios empezó, dice la palabra de Dios, dice aquí en los 10 mandamientos, Jehová es un Dios que celoso, que visita la maldad de los padres. Él se encela, hermano, también. Así le pasó a Abraham. Ustedes nunca amen más a los hijos que a Dios. ¿Por qué? Les va a ir mal. Ay, es que mi hijo me dijo que fuera con él al centro. Es que mi hijo me dijo que le va a regalar un pastel a su hijo y que no vaya, porque le vamos a hacer una comida. Está amando a su hijo y no a Dios. Está obedeciendo a su hijo y no a Dios. Entonces, aténgase a las consecuencias de Dios y después no se queje de que me está yendo mal, estoy enfermo. Porque usted mismo se lo está buscando. Y después vienen los males. La culpa es de usted, no es de Dios. Porque usted lo está dejando a él en segundo término, antes. Y no debe de ser así. Ahí nos metemos en otro tema, pero se los doy de consejo. Por eso aquí debemos de acercarnos. Por eso aquel hijo dijo, he pecado contra Dios Padre y contra ti, Padre. Aquel padre lo dejó. ¿Qué quiere decir? Vete, date libertad, haz lo que quieras. A veces Dios llega a un término que también nos dice, no quieres obedecerme, no quieres portarte bien. Vete, para que veas que allá afuera te vas a dar cuenta de quién soy yo. Entonces aquí nos da el mensaje, nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros, hermanos. Entonces acérquese a Dios, porque si usted no se acerca a Él, no piense que Él siempre va a estar cerca de usted. Se va a morir y Él ya no se va a acercar. Que Dios los bendiga. Puesto de pie, hermano. Vamos a entonar una alabanza, hermanos.